a hacer esto como una tabla. Vamos a poner todo este código. Ok, vamos a quitar esta columna. Esto, y aquí vamos a quitar esta columna. Ok, vamos a ver qué tal se ve. Ahora mismo tengo una tabla y cuando se carguen los elementos, bueno, se muestran los libros, ¿no? Se ve más bonito todo. Bueno, aquí esta imagen está fallando porque esto es un API que la gente hace peticiones a esa API y modifica cosas y puede que alguien haya modificado la imagen ahora mismo y en tiempo real, hasta que no se resete el caché del servidor, no nos va a devolver otra información. Pero vean más o menos cuál es la estructura del contenido que devuelve, ¿no? Es decir, la información de un libro y, bueno, una fotico del libro. Entonces, vamos a ver otro tema que les quería enseñar o que les comenté, que era lo de los Smart Components y lo de los Presentational Components. No sé si alguien ha oído hablar de los términos estos. Significa, es decir, entender como a los componentes como que son elementos que pueden separarse según su objetivo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué objetivo tiene el componente Books List? Bueno, no solamente mostrar una tabla, sino también darle vida a la página. Porque, por ejemplo, aquí tenemos que incluir un botón de ir atrás o ir adelante, un botón que vaya al editar, la posibilidad de que muestre arriba quizás una información o un formulario de search. Es decir, el objetivo del Books List no es solamente mostrar una tabla con un contenido. Por tanto, lo ideal no sería hacer este contenido aquí, sino que vamos a tomar esta filosofía con la que hemos estado trabajando y a crear vamos a crear un nuevo componente, ¿ya? Que sea una tabla. Ahora, vean que le llamamos a este módulo features, ¿ya? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero en otro módulo, pero le vamos a llamar diferente. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar UI. ¿Por qué UI? Porque el objetivo de este módulo es crear componentes útiles, ¿no? Componentes que sirvan para ser aprovechados en diferentes funcionalidades. Entonces, vamos a ponerlo dentro de AppBooks. A esto le llamamos UI, porque no está asociado directamente a un requisito funcional del sistema, sino más bien a elementos de componentes o pequeños componentes que vamos a utilizar durante todo el sistema, ¿ya? Y por tanto, eh, la mejor manera de agruparlo sería esa. Entonces vamos a generar un componente dentro de la carpeta components, dentro de la carpeta components, se va a llamar books table, ¿ok? Y lo vamos a importar y lo vamos a poner dentro del proyecto app books UI. Ok, ya lo tenemos aquí dentro de este proyecto. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, vamos a pasar para ahí todo el código
que teníamos en Features. Es decir, todo este código que teníamos aquí, control A, control X, lo pasamos para la tabla. ¿Ya? Lo pasamos para aquí, para la tabla. Nos va a dar error porque no tenemos control C, venimos aquí en el componente, incluimos todo esto. Ok, lo eliminamos de aquí porque ya no tiene sentido que esté aquí. Por ahora no tiene sentido que esté aquí, pero lo tendrá más adelante. Aquí ya lo tenemos todo. Vamos a ver de nuevo entonces qué tendremos. Evidentemente, como le quitamos la posibilidad de localizar los datos y de mostrar la tabla al Burlist Component, no muestra nada. Pero él no necesita, es decir, ese componente, este componente, BusList, necesita mostrar un formulario. Por ejemplo, vamos a buscar un formulario aquí. Vamos a buscar un formulario, por ejemplo, de búsqueda. Vamos a poner este formulario. Vamos a ver cómo se muestra. Ok, tenemos un formulario, pero además queremos mostrar la tabla. Entonces, como ya tenemos un formulario de tabla, es decir, un código de tabla, lo mostramos ahora. ¿Cuál es el problema? Hay varios problemas. Lo primero, no lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Porque no lo tiene importado. Es decir, este componente bootstable está en este módulo. Bueno, entonces si está en ese módulo, vamos a ver, es decir, este módulo tiene algo que se llama, pero yo lo necesito exportar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto. Lo exportamos, ¿ya? Y venimos aquí al módulo de los libros y decimos, bueno, mira, tú vas a utilizar este componente, sí, pero ese componente necesita algo que está en este otro módulo, en books with module. Ok. Entonces vamos a ver, ya, se fue el error. Se demora un poquito y se carga. ¿Ven? Entonces logramos el objetivo de lo que queríamos. Vamos a hacer un HR aquí, más o menos, para que se vea alguna diferencia ahí de lo que está. Ok, ¿ven? Entonces, ese es una primera mejora. Ahora, evidentemente, este formulario también podemos ponerlo en otro, ¿ya? Podemos generar otro componente que le llamamos books search form en el mismo proyecto. Ok, entonces esto que está aquí es para que vayan viendo la utilidad, ¿no? Lo ponemos en el book search form. Ok, y entonces aquí en el book list lo único que tenemos que decir books app book search form. ¿Por qué no lo reconoce? Si ya tenemos importado en este módulo, tenemos importado el módulo completo,
¿Por qué no lo reconoce? Fíjense que estoy haciendo esto a propósito para que vayan viendo los detalles que tienen que tener en cuenta. Claro, porque no los tengo exportados. Vengo aquí y digo, bueno, mira, yo también quiero en algún momento reutilizar este componente en otro módulo. Vamos a ver, ya se quitó. Y tenemos el search y la tabla. ¿Okay? Vamos a reducir el tiempo de la tabla. Lo tengo así a propósito para que vayan viendo para que vayan viendo más de 1500 los momentos, ¿no? Y que todo le vaya quedando. ¿Ven? Es decir, se demora un segundo en cargar. Entonces, ya van viendo la utilidad que tiene esto. Imagínense que ustedes tienen que poner este formulario de búsqueda en 20 páginas o esta tabla en 20 páginas. Por eso es que tenemos que hacer esa separación. Porque al principio ustedes no le vieron sentido. Ustedes dicen, bueno, ¿para qué voy a crear tantos módulos? ¿Para qué voy a crear tantos componentes si con uno los resuelvo? Bueno, para poder utilizarlo a futuro en otros lugares. Si después tenemos otra funcionalidad con los mismos o con algunos de los mismos componentes, ya yo puedo decidir qué incluir y qué no. Entonces, ¿qué nos vendría faltando? Bueno, tenemos un problema aquí y es el siguiente. Vamos a cerrarlo todo. Es el siguiente. Imagínense que yo haga esto. Si necesite dos componentes del mismo tipo. Ven aquí qué sucedió. Se hicieron dos llamadas a la misma API. Se hicieron dos llamadas a la misma API para cargar la misma información. ¿Ya? ¿Por qué sucedió esto? Porque, bueno, el componente de la tabla necesita cargar algunos datos y evidentemente el componente 1 no sabe que existe un componente 2. Es decir, no hay manera de tú decirle al componente que en algún momento alguien va a reutilizarlo 2 o 3 veces. ¿No? Evidentemente, si lo ponemos 3 veces se va a hacer la llamada. ¿Ven? Se hace tres llamadas a la API y se genera el mismo contenido. Entonces, podemos ir haciendo cosas. Vamos a ver eh, cosas que podemos ir haciendo para mejorar esto. ¿Ya? Vamos a ver cosas que podemos hacer para mejorar esto. Es que tenemos una cosa que se llama boot service, ¿ya? Pero bueno, aquí no puedo modificar nada porque esto es código generado. Entonces, la estrategia la tengo que aplicar de alguna manera aquí en el boot service. Pero aquí es donde empiezan los problemas, porque estamos añadiendo mucha lógica, mucha manipulación de datos desde un componente. Entonces, para eso, lo ideal sería hacer una nueva librería que le vamos a llamar Data Access. Venga, estoy haciendo esto gradual para que vayan entendiendo el por qué hacen falta ir haciendo las cosas, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí algo que se llama Data Access. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí en ese Data Access? En vez de hacer un componente, vamos a hacer un servicio y le vamos a llamar service, a llamarle books. A llamarle books links facade. ¿Qué cosa es un facade? ¿En qué proyecto? En el Data Access. ¿Qué cosa es un facade? Bueno, un facade no es más que un servicio que va a ser la fachada a una capa.
diferente. Es decir, yo estoy en la capa de los UI, es decir, de los componentes visuales, pero yo quiero interactuar con la capa de servicio. Pero no lo hago directamente, ¿ven? Es decir, el problema es que yo para interactuar con los servicios tengo que hacerlo directamente de esta manera. Pues no, vamos a revolucionar eso y vamos a hacerlo de otra manera. Aquí en el Buffacade vamos a pasar todo este código del tablet, control X, vamos a pasarlo para aquí. Vamos a hacer un método que se llame getBookList, que va a ser un observable de libros. Observable de libros. Aquí yo lo que voy a hacer es retornar todo esto. Control X. Decimos return. Esto es una primera solución. Ahora, aquí ahora, en vez de utilizar, voy a utilizar a este, voy a decir public books facade. Agrego esto así, ¿por qué? Lo mismo, tenemos que venir aquí al index y exportar el servicio. Pasos básicos que hay que hacer que, bueno, llevan su trabajito, pero al final vamos a ver por qué todo esto es necesario, ¿no? Es decir, la importancia es destacar la ventaja de todas estas cosas. Entonces, ok, tenemos esto. Vamos a ver en el módulo cómo está todo. No está importado, es decir, está esto, pero tenemos que hacer un provide del. Podía haber esperado que diera el error, pero bueno, no quiero esperar tanto. Aquí, como provider, entonces, como ya está como provider, ya lo podré usar. Entonces aquí ya puedo decir this.facade.getBookList. En principio tengo lo mismo. Deja ver quién va dando problema ahí. Este. Cannot find module. Sí, este es porque va dando errores este. Vamos a ver si va funcionando igual. A ver, aquí vamos a ver todo. Ya casi estamos terminando esto porque es por aquí por donde está la idea de esto de hoy, ¿no? A pesar que al principio nos tardamos un poquito en que nos funcionara lo de Bootstrap. Vamos a ver. ¿Ven? Sí, sigue funcionando. Y evidentemente se siguen haciendo las dos llamadas porque tengo dos componentes. Es decir, hasta ahora no resuelto nada, pero es el primer acercamiento, ¿no? De las cosas que le hablaba ayer, una era este problema, que es lo que decía que a mí no me gustaba, porque entonces estaba disponible para todo el mundo, ¿ya?
El otro problema aquí en el app es que en el módulo se importaba el API clean, ya no hace falta importarlo porque no lo necesita, porque ya ese código lo quitamos de ahí, evidentemente. Ahora, ¿quién es el que necesita interactuar con el API client? El data access. Entonces lo incluimos aquí y hacemos un import aquí. Ahora, si hacemos el ngDeep graph que les enseñé ayer, vamos a ver cómo va quedando todo. Ven, ahora se ve mucho más interesante, ¿no? Aquí nos va quedando que la aplicación depende solamente del future. Esto sale porque como hago un import de books, déjame ver si en algún momento yo puedo quitármelo de encima. A ver. Aquí está aquí todavía. No, a ver. Aquí en app módulo. Por acá no está. Aquí en books. Ya sé por qué lo dice que lo necesita. Es porque aquí en a ver, ¿dónde está? App módulo, aquí. Aquí tuve que aplicar esto, ¿no? Pero si esto que está acá, lo quito, control X, vamos a quitarlo de ahí para no ponerlo ahí. Ya no va a depender más nunca de eso. Vamos a ponerlo dentro del mismo módulo de API. Aquí. Vamos a decirle que como provider, okay, si hacemos eso así, ya vamos limpiando un poco todo. Quitamos esto, vamos a volverlo a generar. Ok, ahora sí. Perfecto. Vamos a quitar el que no nos interesa. Entonces, ven cómo ahora va quedando más, mucho mejor, ¿no? Tenemos que la aplicación tiene que cargar un módulo de features, es decir, de características, de funcionalidades. Ahora, esas funcionalidades son diferentes cosas a nivel de, de pantallas que van logrando la interacción que necesitamos para la funcionalidad del sistema, pero evidentemente para yo mostrar la lista necesito cargar componentes que están en la capa de componentes UI. Pero esos componentes UI dependen de una capa de acceso a datos. Y esa capa de acceso a datos es la que interactúa con la capa de client, del API client. Lo que pasa es que esta flechita que está aquí siempre va a salir por esto, ¿no? Es decir, porque tenemos aquí en el tablet, tenemos esta clase y esa clase está en esta librería. Si después podemos buscar una manera de quitarlo de ahí, es decir, si hacemos esto, por ejemplo, le ponemos any y no trabajamos con tipado, es una manera de quitarnos de arriba, ¿no? Es decir, que se vea esa dependencia. Pero bueno, nada, yo prefiero mantenerlo así y ya después a futuro si podemos buscar otra manera de no poner que dependa de esta definición así, lo podemos hacer y van a ver que queda bastante interesante porque ya ahí sí vamos a ver la separación por capa. Pero a medida que vayamos haciendo features, que vayamos haciendo UIs, que vayamos haciendo data assets, van a ver que se mantiene esa estructura de capas y es la mejor manera de interactuar. Porque así yo sé que no hay ningún código dentro de app que haga una llamada a un data access. No debe haber ninguna llamada directa porque está diciendo que alguien está haciendo algo por su cuenta. ¿Ya? Tampoco va a haber nunca una llamada de data access hacia algo que esté en features o hacia algo que esté en UI. Es decir, no tiene por qué porque esto nada más que se concentra en los datos.
Entonces no puede ser que una capa que tenga que ver con funcionalidades de acceso a datos esté interactuando con una capa de interfaz de usuario. Y eso, ya les digo, eso ayuda mucho porque así no hay código mezclado donde nos dé la gana. Y las cosas se van haciendo bien. Ahora, vamos a ver. Aquí que rompí. Dice, null injector. Dice, boost package service. eh, no provide para el boost package service. Es decir, no hay nada que, que haga esto. ¿Eso por qué? Boost package service. Bueno, si lo tengo aquí como un provider. Entonces, si lo tengo como un provider, entonces tengo que venir aquí al UI, boost UI, y tengo que incluirlo aquí. Evidentemente, no está incluido en el import, porque hice el import en otro lugar. Eso es lo bueno de esto, que todo falla y dice dónde hay que hacer las cosas. Ok, vamos a ver si ya funciona. Perfecto. Ok, entonces todavía nos falta algo. Todavía nos falta que se evite esta llamada innecesaria. ¿Ven? Ahora, vamos a hacer una cosilla para ir viendo bien esto que vamos a hacer, eh, para irlo viendo mejor. Aquí en el tablet vamos a hacer un, vamos a hacer esto, control X, vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿qué hace eso? Que no lo llama porque no lo he puesto en ningún lado. Es decir, tenemos las dos tablas vacías y a cada tabla vamos a ponerle un botoncito aquí arriba. Vamos a ponerle un botoncito y le vamos a poner reload. Este botoncito vamos a ponerle una clase btn info. Vamos a decirle en el onClick llama el método reload. Entonces, ven que tengo esta tabla con un botoncito reload y tengo esta otra tabla con un botoncito reload. Entonces, le doy clic y se carga la tabla. Perfecto. Pero esta tabla no se ha cargado. Entonces, si yo necesito cargar esta tabla, tengo que darle clic al botón reload para que se cargue. ¿Ven? Es un ligero inconveniente. Vamos a decir this book igual a vacío para que veamos el funcionamiento incluso mucho peor, ¿no? ¿Ven? Tenemos el botón que recarga. Entonces, ya se hizo la llamada, pero si yo le doy reload, se vuelve a hacer una llamada y me vuelve a obtener la misma información. Entonces, esto es un problema porque evidentemente me va a devolver la misma información y estoy haciendo llamadas innecesariamente, ¿no? Entonces, un primer acercamiento de esto es aquí en en la clase de servicio, manipular los datos de otra manera. Vamos a hacerlo de diferentes maneras para ir avanzando y llegar a la mejor manera posible de hacer esto. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, aquí decimos, bueno, mira, yo voy a devolver la respuesta, pero antes de devolverla, yo voy a hacer una cosilla. Voy a tomar el resultado
y lo voy a guardar en esta variable. ¿Ya? Entonces, al yo guardar en esta variable, vamos a hacer un método get que nos devuelva esa variable. Ok, que nos devuelve esa variable y vamos a hacer un ligero cambio aquí. Y vamos a decir if this.busfacade punto get libros. Bueno, vamos a poner esta variable private para que no se pueda acceder desde afuera. Ya vi que me salió ahí cuando intenté hacer completamente el código. Si esto punto len mayor que 0, entonces this.books es igual al resultado este que está aquí. Y si no, voy a hacer, vamos a poner este if dentro del setInOut. Y si no, entonces voy a hacer la llamada. Es decir, yo digo, bueno, voy a recargar eso, ¿no? Entonces le voy a preguntar a la fachada, ¿tú tienes los libros guardados ahí en memoria? Si ella me dice que sí, entonces se los pido. Si no, le digo, bueno, mira, entonces yo necesito que tú hagas la petición. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, la primera vez que yo le pregunte esto, ¿qué me va a devolver ella? Que no, porque va a devolver el valor por defecto. Entonces, cuando yo le diga, bueno, haz la llamada, ¿qué va a hacer la fachada? Va a hacer la llamada, pero antes de devolver la llamada, el resultado lo va a guardar en memoria. Y entonces, ya en la segunda vez que yo lo intente hacer, me va a funcionar esto. ¿No? Vamos a ver aquí. La primera vez se demora un poco, pero hace la llamada. Es decir, que ya hizo por primera vez la llamada y supuestamente lo debe haber cargado en memoria, ¿no? Vamos a limpiar y vamos a intentar hacer de nuevo la petición. ¿Ven? No hizo la llamada. Sin embargo, me cargó los datos. Entonces, ya es una buena señal de que ya no está haciendo llamadas innecesarias. Ahora, sigue habiendo un problema, que yo sigo poniendo toda esa lógica aquí en el table component. Y ese es un inconveniente que seguimos teniendo a veces de seguir insistiendo en poner la lógica aquí. Pero si hacemos lo siguiente, vamos a quitar esto, ¿ya? Y la pregunta la vamos a hacer aquí. Si decimos if books.len mayor que 0, yo voy a engañar y el componente va a pensar que yo hice la petición. Y le voy a devolver el mismo resultado que ya tengo guardado. ¿Ya? Y si no, voy a hacer esto, ¿no? No hace falta poner el si no, pero lo voy a poner para que quede de manera didáctica y se entienda mejor. ¿Qué significa esto? Que quien decide si llamar o no al API va a ser la fachada. La fachada dice, bueno, tú me estás pidiendo la lista de libros, yo voy a ver si lo tengo en caché. Si lo tengo en caché, si lo tengo guardado, retorno la lista. Ya. Encerrada dentro de un observable. Si no, hago la petición. Entonces,
al componente, evidentemente ya no le hace falta hacer esto. No le hace falta hacer estas preguntas. Simplemente le dice a la fachada, oye, yo quiero la lista de libros y esta. De donde tú la vayas a sacar no me interesa. Entonces, tenemos aquí, ¿ven? Que hace la petición la primera vez y ya la segunda vez no hace la petición. Y de hecho, si lo hacemos desde este otro componente, ¿ven? También se carga la lista de libros sin hacer la petición. ¿Por qué? Porque es el servicio ahora quien decide de dónde sacar la información de los datos. Y como el servicio es uno solo y los componentes pueden ser 20, el servicio permite saber qué hacer con los datos. Y esto ya va siendo un poco más lo del Domain Drive Development. Es decir, el desarrollo se enfoca al dato. El importante es el dato. Y todo el mundo se vuelca en función del dato. Es ahí donde quien decide entonces cómo manipular el dato, qué dato enviar, qué dato manipular, el servicio. O lo que en este caso la fachada, le llamamos fachada porque es la capa intermedia que permite la interacción entre el UI y los services sin que haya necesariamente una interacción directa, ¿no? Y el que decide entonces cómo manipular esos datos es eh, el servicio. Ahora, aquí hay un problema. Seguimos con más problemas. Vamos a limpiar. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Y es lo siguiente, que cuando yo recargo esto, el de abajo no se entera. Y entonces tengo que darle reload para que se entere de que hay datos que se han cargado, para que se actualice. Entonces, aquí vamos a dar un salto en el sentido de que necesitamos que los que están pendientes al dato se enteren cuando el dato cambia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer algo aquí. Que va a ser de tipo subject, ¿ya? Y que va a guardar una lista de libros en forma de observable. ¿Ya? En forma de observable. Entonces, ya esto no me va a servir de la misma manera. Bueno, déjame dejar la lista de libros por aquí ahora. Esto ahora va a cambiar un poco. Ahora esto va a cambiar un poco. ¿Cómo sería? Vamos a dejarlo así mismo porque como lo vamos a cambiar, vamos a dejarlo así como está. Y vamos a llamar a esto load books list. Y vamos a hacerlo de tipo void. Y vamos a decir que si ya tenemos los libros, no vamos a hacer nada. Sin embargo, si tenemos que no tenemos libros, tenemos que hacer esto. Ahora, aquí vamos a hacer un ligero cambio y vamos a decir this.books.net this.book. Y aquí también. Vamos a entender primero qué significa esto. Esto vamos a dejarlo como protected para que nadie lo pueda acceder. De momento ahora ya esto va a estar bloqueado. Aquí va a dar error, ¿no? Porque no puedo acceder a algo que está protected.
Bueno, vamos a ponerlo, eso se va a demorar un poco en dar el error. Vamos a ponerlo private, a ver. Y si le cambiar el nombre para que dé el error rápido. Bueno, se va a demorar un poco en dar el error ahí de compilación. Bueno, aquí, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estamos diciendo que el componente nos va a decir en algún momento, oye, yo necesito que tú cargues la lista de libros. Y yo digo, ok, yo voy a ver si los libros ya los tengo cargados, los voy a guardar dentro del observable. Y si no, entonces voy a llamar a la petición por primera vez y el resultado lo voy a guardar en el observable y ya está. Pero este método es de tipo void. Entonces, yo hago esto, load book list. Tenemos aquí un problema. Tenemos aquí un problema y es que cuando hagamos esta funcionalidad, ¿ven? Se va a hacer la llamada al API. A ver, vamos a refrescar a ver. Ah, claro. Aquí falta un detallito. No se llama al API porque hay que hacer un subscribe. Hacemos el subscribe y no se envía. Estamos esto. Este es subscribe. Este aquí. Okay. A ver qué se chivó aquí. Esto. Después viene un aquí. Después viene esto. Después viene esto. Esto hay que quitar. No. ¿Este dónde es? Este es que sobra. Okay. No sé si les quedó claro lo que sucedió aquí. El problema es que cuando hacemos una llamada a un observable, si no hacemos un subscribe, nunca se ejecuta. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que cuando yo haga un reload, se va a hacer la petición, ¿ven? Se hizo la petición, pero la tabla no se enteró del resultado. ¿Por qué no se enteró del resultado? Bueno, si la tabla se quiere enterar del resultado, lo ideal hubiese sido hacer un punto subscribe, ¿no? Pero no se puede hacer un punto subscribe, ¿por qué? Porque este método lo que devuelve es un void. Porque yo le dije al servicio, oye, yo necesito que tú cargues la lista de libros. Y el servicio dice, ok, yo la voy a cargar, pero no te voy a avisar, solamente la voy a cargar y me voy a quedar en memoria con ella. Y entonces dice, sí, pero yo necesito enterarme. Ah, entonces mira, te voy a dar la posibilidad de que te enteres haciendo una suscripción a un observable, los libros, y te voy a devolver el observable punto as observable. Vamos entonces a decir, ah, mira, ya tú me estás dando la posibilidad de suscribirme a un observable, ok, this punto, buspackage punto get observable, entonces yo me voy a suscribir a él y voy a hacer lo siguiente, this.books igual al result. A ver, ¿qué significa esto? Significa que como a mí, como componente,
lo que me interesa es estar pendiente de los libros que vengan, es decir, del resultado de la información que maneje el Facade. No me voy a suscribir al resultado de las funcionalidades del Facade. Es decir, el Facade puede tener un sinfín de funcionalidades. Cargar la lista de libros, modificar, virarla al revés, vender libros, hacer lo que sea. A mí no me interesa realmente esperar porque la fachada termine de hacer lo que tenga que hacer para yo mostrar alguna información. Yo simplemente le digo a la fachada, al Facade, mira, tú necesitas hacer tal funcionalidad, tal cosa. Ok, hazla. Ahora, el Facade dice, bueno, pero tú necesitas enterarte de la modificación que yo haga en los datos. ¿Sí o no? Sí. Ah, entonces mira, yo te voy a dar la posibilidad de que tú te suscribas a un observable donde yo voy a ir actualizando la información de los datos y a partir de ese observable tú vas a poder enterarte de esa modificación de los resultados, ¿no? Que se hace como de esta manera, ¿ya? Es decir, tengo un observable y ese observable lo devuelvo para que el, el componente que se quiera enterar se entere y cada vez que yo haga una modificación, haga una funcionalidad, lo que sea, yo voy a actualizar ese observable. Ventaja, vamos a ver la ventaja que tiene esto ahora. Fíjense que ahora tengo dos componentes, ¿ya? Que están suscritos y están pendientes a cuando el dato cambie. Entonces, vamos a actualizar el de arriba. Pero miren para acá lo que sucede, que el de abajo también se actualizó solito. No tuve que hacer nada. ¿Ven? E incluso actualizo, mando a actualizar el de arriba y el de abajo se quedó idéntico, porque como el dato no ha cambiado, el dato sigue siendo el mismo, él se sigue pintando. Entonces, ya vieron que en un solo clic pude actualizar los dos lugares. Entonces, esto sirve de manera general, ¿no se acuerdan en la aplicación de nosotros que tenemos aquí unos avisos de las pending actions, las campanitas, los mensajes, ese tipo de cosas? Eso sirve para eso, porque ya vimos aquí que tenemos dos componentes que están aislados unos de otros, en este caso es lo mismo, pero están aislados, uno no depende del otro, uno no se entera de lo que sucede en el otro, sin embargo, están suscritos al mismo dato. Y como están suscritos al mismo dato, cuando el dato cambia, todo el mundo se entera y todo el mundo es feliz. Ahora, ya para finalizar este ejemplo, falta un detallito y es que este no es el lugar ideal de hacer esto. ¿Por qué? Porque la tabla no tiene por qué estar pendiente todo el tiempo de lo que le va sucediendo al dato, porque esto es un componente simplemente para mostrar información. Y era lo que le estaba mencionando al principio de la diferencia entre los Smart Components y los Presentational Components. ¿Qué cosas son los Presentational Components? Los Presentational Components son los componentes que lo único que tienen que hacer es mostrar datos. Y los Smart Components son los que le dan la vida a la funcionalidad. Entonces, si dijimos que inicialmente quien tiene que tener todo eso es aquí, el Smart Component es el que tiene que tener todo este código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer una ligera modificación en todo esto que está acá. Vamos al list component y vamos a decir, bueno, mira, tú eres quien va a tener acceso al Facade. Ok, perfecto. Entonces, el Facade lo importamos aquí. Entonces, aquí vamos a importar el app Access Módulo. Entonces, ya no lo necesitamos aquí. Lo vamos a quitar de aquí. Quitarlo de aquí. Va a empezar a dar una serie de errores. Vamos a ir quitando esos errores. Vamos a quitar esto, porque no es aquí donde lo necesitamos en este componente. Vamos a poner eso aquí, ok. Vamos a ir haciendo
unas ligeras modificaciones. Ok, vamos a ir haciendo algunas ligeras modificaciones. Mm, Entonces, aquí vamos a hacer unos, bueno, vamos a quitar esto también. Vamos a hacer un emitter. Un emitter. O va a ser un output. Y esto va a ser un input. Ok, vamos a ir cambiando cosillas por acá. Entonces, el list dice, bueno, mira, tú necesitas que yo te diga quiénes son los libros que tú tienes que mostrar. Lo mismo vamos a hacer para este. Ok, por acá, completo. Vamos a ver si todo va bien. Se recargó bien. Vamos a ver aquí qué pasa. Pues aquí que no se han cargado todavía. Ahora les explico en detalle todos los cambios que hicimos. Okay. Ok, ahora van sucediendo varias cosas, ¿no? ¿Qué va sucediendo? Que no se carga nada por ningún lado. Ok, ¿por qué no se carga nada por ningún lado? Porque no le he dado la orden a nadie de que haga una primera llamada. Ah, bueno, mira, aquí queremos hacerlo de la siguiente manera. Cuando le demos clic a este botón, este componente le avisa a la página, al componente principal, que se dio clic en él. ¿Ven? Y esa también es una manera adecuada de hacer las cosas. Es decir, este componente, que es un componente UI, fíjense que no tiene ninguna lógica. Solamente, solamente tiene la posibilidad de recibir cosas y emitir cosas. Avisarle, es decir, recibir cosas del componente principal que tengo arriba en el feature, y ese componente interactuar con él a través de los outputs. Entonces les digo aquí, bueno, en el reload yo quiero que tú hagas un reload de los books, ¿ya? Entonces vamos a hacer en el componente este que está aquí,
método que se llama reload. ¿Qué tiene que hacer este método? Pues nada, lo único que tiene que hacer es decir es this package punto load list. ¿Ya? ¿No? Es decir, la decisión de qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, lo tengo en el componente principal, en el Smart Component, es decir, en el componente inteligente en el que decide qué hacer cuándo y cómo. Este componente, la información la va a almacenar en la variable que necesite, pero no tiene la capacidad de pintar nada. Pero tengo la posibilidad de utilizar un componente y yo le paso como input las cosas que necesito y ese componente las pinta. Esa es la filosofía con la que se tiene que trabajar para ya tener orquestada toda esta arquitectura, ¿no? ¿Ven? Es decir, hasta ahora yo no tengo todavía la intención de pintar nada, pero alguien me dice, oye, yo necesito que tú te pintes, que tú obtengas la información de algún lado. Ok, yo la voy a obtener, pero yo no la voy a pintar, yo te voy a decir a ti que la pintes, ¿ven? Y lo hace. ¿Ya? Entonces, si lo queremos hacer ideal sin necesidad del botón, pues nada, simplemente aquí, en el componente list, en el enigma mini, después de suscribirme, puedo hacer un this reload. ¿Ya? Así, y ya se cargará automáticamente sin necesidad de... ¿Ven? Se va a cargar sin necesidad de darle clic en el reload. Que quiero recargarlo de nuevo, bueno, le puedo dar clic y se puede recargar de nuevo. Eso no hay problema, pero por defecto ya se va a hacer. Entonces, ya no necesito tener estos dos, esto solamente fue para irle mostrando lo que iba sucediendo, pero en principio ya con uno solo, ¿ya? Entonces, este botón Reload lo podemos sustituir y podemos ponerlo de otra manera. Es decir, podemos darle otro sentido, ¿no? Realmente esto no estaría aquí, realmente esto estaría en el search, ¿no? Para que tenga un sentido más coherente, entonces le llamaríamos search, ¿ya? Tendríamos aquí esto, vamos a quitarlo también, control X. Fíjense como todo esto es para irle dando forma y que vayan entendiendo por qué las cosas van en un lugar o en otro. Entonces, que es una cosa que hacemos mal ahora, que es que los componentes son los que hacen, los que determinan qué buscar, cómo buscar, pues no. Es decir, no es lo ideal. ¿Ya? Entonces, ya me va quedando más limpio el componente, no tiene casi nada. En el botón aquí, le digo que en el clic va a llamar al onSearch. Entonces, el componente dice search. No, disculpen, aquí. Search. Y voy a llamar a X, esto que está acá. Vamos a quitarnos esto. Entonces, en vez de reload book, vamos a llamarle search book. Voy a llamarle search books. Esto vamos a comentarlo. Y este es el sentido ya ideal de nuestro sistema. A ver, ¿quién dio error aquí? En el boot list component no existe reload. Ahora lo cambié. Y no lo cambié aquí. Search. Es decir, bueno, vamos a quitarnos el botoncito este que está aquí en el listado, que ya está feo, ya no hace falta. Entonces, tenemos un componente que no se especializa en hacer búsqueda. Este componente del search no se especializa en hacer búsqueda, no.
Este componente simplemente me avisa de que tengo que hacer una búsqueda. Y si es necesario, me devuelve el listado la información que viene aquí en el form. ¿Ya? Ahora, él me avisa. ¿Cómo? A través de un output. Y yo decido hacer un search y rellenar entonces la tabla. Aquí esto es porque es de tipo SUMI. Vamos a cambiarle el tipo, vamos a ponerle button. ¿Ven? Y así funciona todo correctamente y de manera organizada. Ahora esto se ve pesado porque, bueno, como les dije, es el inicio, uno tiene que irse acostumbrando a la idea, pero vean, vamos a seleccionarlo todo. Vean ahora la estructura, ¿ven? Es decir, fíjense como ya el Books UI no depende del Books Data Access, porque no es la intención. Es decir, el Books UI no es quien decide qué datos, con qué datos interactuar, ni cómo. Por eso no se relaciona con este módulo. Es el Future, que es el módulo donde están las funcionalidades principales de los casos de uso, de las historias de usuario, como le quieran llamar, quien dice, bueno, mira, yo necesito interactuar con la fachada para que me devuelva una información. Y luego esa información se la tengo que pasar a unos componentes para que lo pinten. ¿Ya? Y recuerden que esta dependencia va a estar aquí porque al incluirse el book, pero bueno, si lo ponemos de tipo any, vamos a hacerlo para que nos quede más bonito. Books, table, ¿no? Es este. Al final la única dependencia que tiene es este que está aquí. Tenemos any, ya no tenemos ninguna dependencia con ese módulo. Y bueno, por lo menos para que ven como ya no tiene Books UI, ya no tiene dependencia con no tiene dependencia con el dataset ni con el API Clean. ¿Ya? Y bueno, lo mismo pasa con este. Si le queremos quitar esa dependencia, vamos aquí Después tenemos que buscar otra manera de lograr esto mismo. Aquí vamos a ponerle any y ya, quitamos esta dependencia. Ahora sí. Esto es lo que nos tendría que quedar. Esta es la foto con la que nos tenemos que quedar. ¿Ya? Tenemos la aplicación que tiene interacción contra los módulos de las futures. El módulo de las futures es un módulo que tiene muchas funcionalidades que van a ser pantallas a mostrar. Esas pantallas necesitan obtener datos e interactuar con componentes que son los que visualizarán el contenido. Y estos data assets necesitan del API Client para funcionar. ¿Ya?